Buenos días a todos, les agradezco la presencia, sobre todo a los fieles seguidores, que veo unos cuantos. Muchos me conocen, otros quizás no. Mi nombre es Daniel Núñez, soy el gerente de operaciones de Mercado Electrónico de Gas, también conocido como MEXA, y para nosotros es muy importante esta actividad. Ya llevamos más de 30 webinars desde los últimos 3 años, arrancamos con la pandemia y después se hizo costumbre. Creo que una buena costumbre, con buena repercusión, según ustedes nos lo hacen saber. Y simplemente voy a tomar un minuto para contarles o reiterarles la logística. Esto se está grabando, el video va a estar en el canal de YouTube de MEXA, van a recibir el link para poder acceder en forma directa, y si no, entrando al canal, ahí van a ver este y todos los anteriores publicados para aquel que quiera consultarlo, verlo nuevamente o ver alguna parte que se han perdido. Por otro lado, una parte importante de la logística es que todas las preguntas tienen que ser ingresadas por escrito en el área de Q&A, preguntas y respuestas del Zoom, y terminada la exposición de nuestro panelista de hoy, yo voy a ir moderando las preguntas, pasándoselas al panelista, y la trataremos de responder, tratará de responder, no yo, y que todas las preguntas tengan su posible respuesta. El panelista de hoy para mí es un orgullo realmente tenerlo, porque bueno, lo conozco ya desde hace 17 años, fue uno de los primeros que acompañó el nacimiento de MEXA, allá por el 2004, y en aquel momento en otra compañía, pero bueno, Mariano D'Agostino, que es nuestro panelista, es ingeniero electricista, egresado de la Universidad de Buenos Aires, tiene un Executive MBA del IAE, de la Universidad Austral, ya son 25 años de experiencia, comenzando en la industria de la electricidad, en empresas como Transener, Central Piedrabuena, y pasando luego por Energy Consulting Services y Pampa Energía. Hace más de una década que trabaja en el sector de producción de hidrocarburos, y hace 1 año y medio pasó a Vintage Aldea, donde está actualmente, como podrán observar por el panel que tiene detrás de su figura, y donde se desempeña como vicepresidente comercial. Mariano, nuevamente muchas gracias por tu presencia y te cedo la palabra para que arranques el webinar. Bueno, Daniel, buen día para vos, para todos los participantes. Muchas gracias primero a vos por la invitación a poder disertar en estos webinars. Para mí también es un honor personal, y por la cantidad de años que nos conocemos y por la cantidad de camino recorrido. Y también es un honor para Vintage Aldea que nos hayan invitado a exponer y a discutir un rato en este ambiente. Bueno, gracias a todos por unirse. Espero que les resulte interesante la charla, la presentación. La idea, bueno, voy a empezar con el disclaimer. Obviamente todo lo que vaya a comentar, que hable de futuro, que hable de las proyecciones, está sujeto a cambios y está sujeto a que es nuestra mejor información por el momento. Y la idea, la agenda para esta charla es distribuirla en tres capítulos. Rápidamente un capítulo de autorreferencia, de contar un poco de qué se trata Vintage Aldea, contarles un poco de lo que se está viendo del panorama internacional, de lo que viene sucediendo, y luego ir un poco más en detalle a lo que sucede en nuestro país y en nuestra región. Bueno, Vintage Aldea
rápidamente voy a empezar con nuestro lema, que es algo que personalmente me encanta. Vintage Aldea es la fusión de dos compañías, Wintershall, subsidiaria de BAF, y IDEA, la otra compañía del upstream alemana. Esta fusión sucedió el 1 de mayo del 2019. Wintershall estaba en nuestro país desde el año 78, empezando en Tierra del Fuego. IDEA no estaba en nuestro país, con lo cual tal vez sea un poco más ajena a la audiencia. Pero bueno, eran dos compañías con mucha actividad en el upstream, que se han fusionado, que han combinado esfuerzos, y que han creado esta nueva compañía, Vintage Aldea, que es la compañía independiente líder hoy en Europa de upstream, de gas y crudo. Estamos presentes prácticamente en todo el mundo, desde el Círculo Polar Ártico hasta en Tierra del Fuego, el campo más austral del mundo. Como dije, en América Latina, en Argentina estamos desde el año 78, en México, en el norte de África y en el Medio Oriente estamos a través de alianzas, y por supuesto en el norte de Europa somos la compañía líder en Alemania, por supuesto, Noruega, Holanda, Reino Unido y por supuesto en Rusia, con una gran cantidad de producción y de reservas. En Argentina, como dije, estamos en Carina Aries, en el CMA1, Cuenca Marina Austral, y todo lo que tiene que ver, Carina Aries, Vega Pléyade, en el futuro en Fénix. En Neuquén, en la cuenca neuquina, por supuesto estamos en Aguada Pichana y en San Roque, ya hace bastante tiempo también. En ambos yacimientos están siendo operados por Total Energies. Hemos tenido una producción de unos 10 millones de metros cúbicos en 2021, 66 millones, 66.000 barriles equivalentes día de producción en el año 2021. Y para concluir un poco en el perfil de la empresa, estamos muy activos en lo que es queremos ser una compañía líder también en lo que es la transición energética, en el manejo de carbono y de hidrógeno. Tenemos nuestro objetivo de ser carbono neutral para el 2030, cero emisiones para el 2030, y más allá estamos viendo en participar activamente en proyectos de captura de carbono, almacenamiento y por supuesto también en hidrógeno. Bueno, ahora yendo un poco a lo que es más, tiene que ver con el mercado, quisiera hablar un poco y hacer un raconto de lo que viene sucediendo a nivel internacional, obviamente con foco en Europa, porque ahí es donde se ha producido tal vez la mayor cantidad de hechos. Pero bueno, en este slide podemos ver lo que prácticamente es conocido por todos, pero ¿qué es lo que ha pasado con el precio europeo del gas desde la pospandemia, desde mayo del 21, un año después de que empiecen los lockdowns, los cierres en prácticamente todo el mundo? Ahí nos encontramos con un escenario en donde la demanda, y creo que se vio en casi todas las industrias y en casi todos los mercados del mundo, se empezaron a notar cuellos de botella, se empezaron a notar demandas
aceleradas de prácticamente todos los productos y servicios, y por supuesto la energía no fue ajeno a eso. Empieza un aumento de la demanda, se empieza a ver un restablecimiento de la demanda del gas natural. Allá por agosto-septiembre, donde se terminaba el verano europeo, se empieza a notar también que los almacenamientos de Alemania y del resto de Europa no estaban llenos por lo menos a lo que se esperaba que estuviesen, a full capacity. Y ya en diciembre se empieza a notar, o se empieza a anticipar un posible conflicto armado. No sucede recién en febrero, y por supuesto a partir de ahí empiezan los paquetes de sanciones mutuas de ambos lados del conflicto, y la dificultad de suministro y de cumplir con los contratos y de cumplir con los acuerdos anteriores. En julio se cierra el famoso gasoducto Nord Stream 1, ese es el gasoducto que viene de Rusia por el mar Báltico hasta Alemania, se para por mantenimiento. El Nord Stream 2 nunca entró en servicio, y bueno, aquellos que siguen las noticias saben que hace un par de semanas ambos gasoductos han sufrido una pérdida importante, y están, por supuesto, ambos sin servicio. ¿Qué nos depara el futuro? Prácticamente hoy es impredecible. Lo que sí sabemos es que este mercado está teniendo noticias todos los días, y prácticamente está en un estado de estrechez de mercado enorme, con una volatilidad enorme, en donde cualquier noticia dispara el precio 8 o 10%, como al mismo tiempo cualquier noticia relativamente buena lo baja al 8 o 10% en el intradiario sin ningún problema. Como dije, el conflicto armado le impuso a Europa en general, pero a Alemania en particular también, un gran desafío, que fue tratar de lograr no depender del gas ruso. Alemania en particular estaba teniendo dentro de su matriz una gran dependencia del gas ruso. Bueno, prácticamente todos los esfuerzos que se han hecho desde el inicio y desde que se empezaron a poner las sanciones en lugar, empezaron a hacer fuerza las sanciones, empieza un desafío de las distintas empresas alemanas y de distintas las autoridades alemanas en depender menos de ese gas ruso. El mercado alemán es un mercado de 90, 100 BCM. Voy a hacer un asterisco acá. Toda la presentación está hecha con unidades prácticamente en BCM, porque es lo que se usa en Europa. BCM es Billion Cubic Meters, con lo cual es multiplicar por 1000 y dividir por 365 para poder pasarlo tal vez a millones de metros cúbicos día, que es una unidad más digerida tal vez por la audiencia. Pero para decirlo corto, el mercado alemán es prácticamente el doble de lo que es el mercado argentino en tamaño. Y bueno, en septiembre, con el cierre del Nord Stream 1 y distintas otras medidas que tomó el gobierno alemán, fue el primer mes que no recibió gas ruso en el mercado. Una parte importante de esta estrategia fue tratar de llenar los almacenamientos subterráneos que tiene Alemania. Alemania tiene almacenamientos subterráneos por prácticamente el 25%
del consumo anual, 24 BCM. Gran parte de eso está operado o tiene influencia Gazprom, una de las primeras medidas que toma el gobierno alemán es ponerle objetivos de almacenamiento, metas de almacenamiento mínimo que había que lograr, y le impuso la obligación a las empresas transportistas de que si el operador de cada almacenamiento, hay 47 almacenamientos subterráneos en Alemania, no cumplía con esas metas, era obligación de la empresa transportista llenar ese gasoducto. Con lo cual, una de las cosas que están sucediendo ahora en el mercado alemán es que están viendo que llegan al invierno, por lo menos con el nivel de almacenamiento que ellos esperaban tener, 90-100% del almacenamiento bajo tierra. Lo que es importante también saber es que se puede sacar en un día de almacenamiento más o menos 2 veces a 2 veces y media la demanda diaria de Alemania. Con lo cual, lo que estoy tratando de contarles es que la agenda pública, desde que empiezan estos conflictos, lo que hay que entender de esto es que el mercado europeo era un mercado muy liberalizado, muy líquido en lo que es el spot, muy líquido en lo que es el forward, con una gran participación del gas ruso en prácticamente en toda Europa, obviamente con más exposición de Alemania, por una cuestión geográfica y de interconexión, pero prácticamente todo el noroeste de Europa está influido por el gas ruso, pero también el sur de Europa está involucrado en esto. Y por supuesto, el conflicto armado llevó a un cambio de la agenda pública, llevó a un cambio de paradigma. Esta intervención más activa del gobierno alemán, como dije, poniendo metas, umbrales mínimos de niveles de almacenamiento, hasta tomando empresas en un esquema por ahí, al principio no de nacionalización, sino más de poner en fondos fiduciarios o en trust funds la operación de las empresas para asegurar la seguridad de suministro. Y básicamente cambió en el famoso trilema de energía el foco de algo que venía muy enfocado y tirado hacia los aspectos climáticos y al costo de producción en segunda orden. Bueno, rápidamente tuvieron que darse cuenta de que el foco lo tuvieron que cambiar a un esquema de seguridad de suministro, a un esquema un paradigma de asegurar por todos los medios el abastecimiento de las industrias, el abastecimiento de los hogares. Y para eso tuvieron que dejar algunos otros paradigmas, por ejemplo, poniendo el carbón de nuevo en la matriz energética. En algunos lugares o a nivel europeo la cuestión nuclear ya no es tan demonizada, sino que es parte de una energía renovable o amigable con el ambiente, y algunas nacionalizaciones, inclusive de algunos traders o algunos operadores que estaban muy vinculados a la importación del gas ruso. Y una cosa importante es que en algunos países donde estaba prohibido el fracking, ya se está empezando a ver de que para aumentar producción rápidamente, el fracking deja de estar, se levantan esas prohibiciones y van a tener posibilidades de producir a través de fracking.
Actualmente la mayoría de las discusiones, y a medida que nos vamos acercando al invierno y que los costos pasan a ser relevantes en los pass-through de las distribuidoras, empieza la discusión y la tensión social de cuánto de estos costos podemos trasladar a los consumidores finales, cuánto se han hecho algunos esquemas de subsidio, algunos esquemas de pagos de suma fija que traten de cubrir algunas facturas, pero eso también es parte de la discusión actual de cuánto de estos costos que está teniendo la seguridad de suministro es llevado hacia la demanda final. Esto también, este aumento de costos en los precios de la energía, hace que algunas industrias dejen de ser competitivas, hacen que algunas industrias paren sus plantas, y entonces, por primera vez en mucho tiempo, empieza también la frase destrucción de demanda a estar arriba de la mesa. Y eso los tiene muy preocupados también porque en definitiva es más desempleo o destrucción de trabajos. Sigo con la siguiente. ¿Cuál fue una de las claves del éxito de lo que mostré de lograr que el suministro de los almacenamientos esté prácticamente al tope, antes del invierno? ¿Y cómo lo han logrado? Bueno, obviamente han usado todo lo que pudieron, el GNL, han comprado todo el GNL que han encontrado. Parte de ese GNL en el 2021 vino de Rusia, en el 2022 obviamente eso no sucedió. En Europa, dispersada por Europa, hay 29 plantas de regasificación. Eso hace que tenga casi 250 BCM por año de capacidad de regasificación, pero en el corto plazo, si bien han podido optimizar lo que es el noroeste de Europa, la gran cantidad de capacidad ociosa que tienen, la tienen en el sur de Europa, lo cual implica que haya algunas discusiones de construir nueva infraestructura que atraviese Francia, que vaya desde España, para poder utilizar un poco más esta capacidad ociosa, pero también se anunciaron nuevas construcciones de plantas regasificadoras o FSRU también en el noroeste de Europa. Obviamente para el sur de Europa también se está tratando de asegurar mayor importación por caño desde Algeria, pero el gran tópico en este momento de Europa para asegurar el suministro es el GNL, y también ese fue un cambio de paradigma porque Alemania no tenía regasificación y ahora ha anunciado o ha pedido la construcción de por lo menos 3, tal vez 4 regasificadoras. Estos son los proyectos que están, por lo menos en este momento, en danza. En el sur tenemos casi 40 BCM por año para el año 2025. Y para lo que es el noroeste de Europa, se está pensando en unos 70 BCM por año. Como dije, 4 de ellos en Alemania. Algunos ya están tomadas las decisiones, los FID, los Final Investment Decision. En otros todavía no, pero se cree que van a ser tomados rápido y que para el año 2025 estas plantas pueden estar online. Obviamente la agenda climática no es que está desaparecida, es un tema importante. Y justamente hay una discusión, un trade-off en 2 líneas, en que esta crisis es en realidad una oportunidad para acelerar el desarrollo de las energías renovables y el abastecimiento de las energías renovables en Europa,
y hay otra línea que obviamente dice que en realidad lo mejor es ir por el gas natural, por el gas licuado, tal vez el hidrógeno verde o hidrógeno azul, hidrógenos que sean amigables con el medio ambiente, pero que las energías renovables convencionales pueden esperar un poco más. Inclusive también las nucleares ya están de nuevo en la agenda para ir tomando algunas decisiones de inversión. Lo que quiero decir con este gráfico es que en el corto plazo Europa está apareciendo como un competidor de la Argentina en cuanto a la compra de GNL, como un competidor de la Argentina, de Brasil, obviamente de Latinoamérica, y también de Asia. O sea, aparece una demanda adicional de GNL, con lo cual es esperable que el mercado de GNL, hasta que entren nuevas inversiones de producción, nuevas inversiones de licuefacción, como puede estar en Estados Unidos o en otros lugares del mundo, esté ajustado, y eso implica que los precios que vamos a ver de GNL van a seguir siendo altos, por lo menos por un tiempo más. Y por supuesto, esto nos va a pegar, ya yendo más a lo local, nos va a pegar como país en nuestras importaciones invernales. Si vemos los 3 últimos años, dada el aumento de precios que ha tenido el GNL, el impacto en nuestra balanza comercial ha sido grande, y a pesar de que este invierno que pasó, recién termina, hemos importado menos GNL que en el 2021, por ejemplo, hemos prácticamente duplicado la cantidad de dólares que hemos tenido que poner para comprar ese GNL. El invierno ha tenido una optimización interesante en cuanto al uso de GNL o a la optimización entre el GNL y el gasoil, sobre todo obviamente en el sector generación, pero aún así, esa optimización ha sido un número relevante para lo que es el déficit comercial, el egreso de los dólares de nuestras reservas. Con lo cual, y dado lo que dije previamente, la estrategia razonable, y que ya está bastante activo las autoridades y el sector en general, es aumentar la producción doméstica en todo lo que se pueda para tratar de sustituir esas importaciones y parar esa dependencia externa. Si me voy a la demanda, la demanda de gas, podemos decir que está como buena noticia bastante firme. Estamos normalizados respecto a los niveles prepandemia, en algunos segmentos en particular incluso un poco por arriba, pero podemos decir que tenemos un sector del GNC relativamente estable. Eso tiene que ver con que se recuperó la movilidad, pero no se ve un crecimiento del sector hoy, prácticamente porque el precio relativo con la nafta no está justificando un aumento de conversiones como fue en otro momento. La industria se está viendo prácticamente a capacidad máxima o cerca de récords históricos de consumo. Y el residencial, si uno lo compara con el 2019, en realidad estamos casi un 20% por arriba, pero tiene que ver, si uno lo ajusta por temperatura, en realidad, más que nada porque este invierno fue bastante más frío que el invierno del 2019, y eso hizo que el usuario residencial consuma más gas. Y como dije, el sector de generación está cerrando esta ecuación, cambiando a sectores, cambiando a combustibles alternativos, optimizando entre el GNL y el gasoil o el fuel oil, dependiendo de lo que se pueda hacer
logísticamente y lo que entre esos combustibles den los precios relativos. ¿Qué pasa desde el punto de vista de la producción? Bueno, tenemos en vigencia el Plan Gas. El Plan Gas, los números de producción muestran que fue bastante exitoso, sobre todo en la cuenca neuquina, en lo que es el play no convencional de Vaca Muerta. Rápidamente reaccionó a la señal del Plan Gas y creo que en ese sentido podemos decir que no solo saturado la capacidad de transporte que tenemos en la demanda interna, sino que este invierno prácticamente se sostuvieron exportaciones a Chile en forma sostenida, en forma prácticamente continua. Creo que fueron no más de 3 días, los días que se interrumpió la exportación a Chile, y con un volumen relevante, con un volumen de 3-4 millones de metros cúbicos por día, con lo cual prácticamente podemos decir que este programa ha sido exitoso para la cuenca neuquina. Hoy, como podemos ver en las noticias y los que estén siguiendo el sector, el siguiente desafío que tiene la cuenca es aumentar la infraestructura, aumentar la capacidad de transporte hacia los centros de demanda. El GNK es un proyecto importantísimo para la cuenca, es importantísimo para el país para poder disminuir para el año que viene la erogación de dólares el invierno que viene. Y por supuesto también, como voy a explicar en un ratito, nos va a permitir acceder a otros mercados y acceder a otras demandas. Pero como mínimo, para la demanda interna, va a ser importantísimo contar con ese gasoducto. El otro aspecto, y acá vuelvo un poco a la parte autorreferencial, es la cuenca austral. Para el Plan Gas posibilita la concreción del proyecto Fénix. Es un proyecto offshore que está en marcha, que habrán leído en las noticias que hace un par de semanas el consorcio que tiene concesionado este campo ha tomado la decisión de mover, de avanzar en la inversión final de este proyecto. Es un proyecto de alrededor de 700 millones de dólares, tal vez un poco más. Se espera que esto esté en línea, que esto esté en servicio para el primer trimestre del 2025. Se espera que esto produzca por lo menos 10 millones de metros durante unos 3 años y después que siga produciendo por unos 15 años más. Es un proyecto que es muy desafiante desde el punto de vista técnico. Es construir la plataforma, una plataforma sin gente, una plataforma telecomandada, en un lugar donde hay 71 metros de profundidad de agua. Se van a hacer 3 pozos productivos, se va a hacer un gasoducto que conecte con la plataforma de Vega Pléyade, la plataforma actual de Vega Pléyade, y se va a hacer la conexión submarina a esa plataforma, y luego cuando llegamos a tierra también hay que hacer algunas modificaciones menores en la planta de procesamiento de Río Cuyo. Es un proyecto súper desafiante por los tiempos, por la inversión, por la profundidad, por estar hablando del offshore, como se viene hablando hace mucho tiempo en frente a Tierra del Fuego. Y finalmente, para darles un panorama de lo que se ve a nivel regional, bueno, como dije antes, la nueva infraestructura que hagamos en Argentina, el gasoducto Néstor Kirchner, en la etapa 1 por lo menos, y en la etapa 2 también, nos va a permitir
una mejor integración y una mejor vinculación con el resto de los mercados regionales, que por una cuestión de tiempo, por una cuestión de inversión, por una cuestión de cercanía, son los primeros mercados que deberíamos lógicamente tratar de llegar, de alcanzar, de suplir. Lo primero que tenemos que ver, y que sirve muchísimo, por lo menos el primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, es para compensar el declino de Bolivia, por lo menos poder suplir en unos 10-11 millones de metros lo que Bolivia nos entregó históricamente y que hoy no está pudiendo dar, y que pareciera, por lo menos lo que dicen las consultoras especializadas, es que va a llevarle un esfuerzo grande de exploración, de inversión, antes de poder revertir. Lo segundo, obviamente, es tratar de optimizar las exportaciones de la infraestructura existente con Chile. Hoy lo que es Gas Andes está prácticamente saturado. El siguiente paso que se puede dar ahí es habilitar o aumentar la demanda en el centro también, que existe demanda por gas pacífico. Y lo que sí va a ser relevante para poder exportar en las cuencas que hoy son desafiantes exportar, que es la cuenca norte y la cuenca sur, a través de swaps, para Metanex en el sur y para el reemplazo de algunas carboneras en el norte. Y ya pensando un poco más en el mediano plazo, tenemos a Brasil como un gran mercado, como un mercado muy interesante, con 2 o 3 soluciones para llegar a Brasil. Por supuesto, se viene hablando mucho de revertir el gasoducto norte y exportar utilizando la infraestructura existente a través de Bolivia. Esa es una solución. Y las otras 2 soluciones sería armar el gasoducto Uruguayana-Porto Alegre, o el gasoducto Colonia-Porto Alegre, o Colonia-Sao Paulo, o Uruguayana-Sao Paulo, para poder llegar a la demanda industrial, a la demanda más grande que tiene Brasil, que está entre Sao Paulo y Río de Janeiro. Y por supuesto, como muchos de ustedes deben haber escuchado, nuestro desafío de largo plazo es lograr inversiones importantes en el GNL. Hay algunos anuncios públicos en cuanto a avances en proyectos, avances sobre todo en lo que tiene que ver con estudios de proyectos, pero es el desafío de convertir a la Argentina en un proveedor confiable de GNL, con lo cual, habiendo dado un paso regional y habiendo convertido a la Argentina en un proveedor confiable en la región, parece ser un primer paso frente a convertirnos en un proveedor de clase mundial. Como tenemos el recurso de clase mundial, convertirnos en un proveedor de producción de gas líquido a nivel mundial. Bueno, eso es todo por mi parte. Damos lugar a las preguntas, si las hay, y les agradezco la atención y haber llegado a este punto. Muchas gracias, Mariano. Realmente muy interesante la presentación. Le quiero contar a la audiencia que estamos aprovechando que Mariano acaba de llegar hace muy poquititos días de un viaje a Alemania, donde estuvo 2 semanas, con lo cual muchas de estas cosas que hoy nos cuenta son las que pudo palpar personalmente allí en los headquarters de Vintage Aldea en Alemania. Así que creo que
nos ha ilustrado muy bien y con el conocimiento pleno de lo que nos estuvo diciendo. Con respecto a algunas de las cosas que dijiste, y también relacionado a una pregunta que apareció en la sección de Q&A, ¿cómo ves el tema de los consumidores en relación a la dicotomía subsidio versus racionalización del consumo, de la demanda? ¿Cómo se vive eso en Europa? Bueno, en este momento hay muchísimas discusiones en eso. En Europa, en prácticamente todos los países, y esto puedo comentar, yo hablo con mis colegas, y mis colegas están preocupados en cómo va a reaccionar la sociedad cuando tengan que subir los precios de la energía a la sociedad. Por supuesto, todo lo que es subsidio, como en Europa y en cualquier lugar del mundo, termina siendo una cuestión política, y las discusiones ahí tienen que ver con la disciplina fiscal. Si tienen o no tienen el presupuesto, cuánto esfuerzo se puede hacer desde los contribuyentes a los consumidores para poder hacer eso. Las preocupaciones son dos. Una es cuánto van a aumentar las facturas en los hogares, ahora que viene el invierno y se está viendo que pueden duplicar o triplicar las facturas, que en general ya costaba, para un ingreso medio, costaba pagarlo. Hoy se está viendo que hay algunas tensiones, algunas discusiones y algunas voces muy fuertes hablando en contra de trasladar eso a la tarifa final. Y lo otro, como dije, es la competitividad de las industrias. Que hay industrias que se han visto obligadas a parar directamente porque salían de competencia, porque los precios que ellos encontraban en el mercado spot han sido enormes y no podían enfrentarlos. Y también estos precios altos han traído algunos problemas de liquidez, porque como dije, allá tienen un mercado líquido en cuanto al spot, y por supuesto cuando empiezan estas disparadas del spot frente a lo que son las posiciones, a los hedge, empiezan a pedir las garantías, y eso hizo que algunas compañías, en cuanto a riesgo crediticio o liquidez, hayan tenido que enfrentar. Con lo cual, son los problemas que hoy están discutiendo, y como dije, algunas compañías que son las importadoras del gas ruso han sido directamente nacionalizadas, porque no podían enfrentar la falta del gas ruso contra sus contratos de ventas. Entonces directamente el Estado alemán se ha hecho cargo de esas compañías. Mariano, me consta que en España se han tomado o se han promulgado resoluciones específicas para restringir el consumo en varias, bueno, hay comunidades autónomas en España, con lo cual cada comunidad ha tomado su determinación, pero en cuanto al uso de recursos de la electricidad, que en definitiva también es generada en muchos casos por el uso del gas natural, ¿esto lo ves como que se ha generalizado en Europa? ¿En Alemania ha ocurrido? ¿Hay resoluciones al respecto? No hay, en Alemania no hay todavía una reglamentación específica sobre eso. Sí estaba empezando a haber discusiones que parecen que nosotros tuvimos en el 2007, cuando empezaron los redireccionamientos de gas, y quién para, quién corta, los mínimos técnicos de las industrias, cómo se enfrenta a la escasez de gas. Eso está empezando a discutirse. No hubo todavía reglamentación específica sobre eso. Sí he visto en Suiza que había una prohibición de poner los termostatos por arriba de 19.
También en España era más eléctrico que gas, pero también en España se habían puesto algunos price caps para algunos topes de precio para lo que son costos de la energía eléctrica y algunos esquemas de subsidio en el mayorista, digamos. Mi experiencia personal es que, como dijiste, vengo de allá, yo pasé calor en prácticamente todos los lugares que estuve, con lo cual me parece que todavía el consumidor alemán no sé si lo está percibiendo, por lo menos en lo que es el primer frío, que es lo que viví allá. Me parece que como cualquier primer frío uno tiende a sobrecalefaccionar. Personalmente yo viví un poco de calor en Alemania. Bien. Una reducción quizás demasiado simple de la problemática de volver en algunos casos al carbón, rescatar el tema de la energía nuclear como generadora, que ha sido cuestionada históricamente, y que ahora se la considera prácticamente renovable, lo dijiste en tu exposición. Pero en definitiva es como que el resumen de todo eso sería que hay un atraso en la transición energética. ¿Es así? Bueno, todavía eso está en discusión. Sí hay algunos pasos que limitan, y obviamente cuando empieza la seguridad de suministro, me parece muy racional tratar de asegurarla, y obviamente en eso los otros dos vértices de este trilema que propone el WEC de la energía, que es en cuanto al costo que puede tener la energía o el impacto ambiental que puede tener la energía, quedan un poco desdibujados. Eso, cuando uno mira que puede no tener la energía, trata de asegurarla prácticamente a cualquier precio y prácticamente sin importar el impacto ambiental. Ahora, como dije, no termina la agenda climática, y estamos como en un punto de inflexión de eso. Si bien se han dado pasos, se han roto algunos paradigmas, no se considera a la nuclear como renovable, pero sí se la considera como amigable con el ambiente, entonces es esperable que la nuclear siga su desarrollo. Ahora, si las renovables son más rápidas y son más eficientes desde un punto de vista de costo para entrar en servicio antes que las nucleares, y ese dilema se va a resolver para el lado de las renovables. O sea que el punto de inflexión está en que puede ser que se atrase porque va a empezar algunas cuestiones más convencionales a abastecer la demanda, o puede ser que en realidad esto sea una oportunidad para que las renovables se aceleren. No tengo una respuesta clara. La verdad que sería muy temerario de mi parte tratar de predecir el futuro en eso, en este momento, pero sí lo que veo es que estamos en un punto de inflexión. Por otro lado, también, si miro un poco la historia, nunca bajó el consumo de energía. Cada vez que apareció una nueva fuente de energía, sobre todo de energía eléctrica, lo que hizo fue automáticamente permitir nuevas demandas, con lo cual es esperable que suceda lo mismo, de que las energías en realidad, las fuentes de energía no compiten entre ellas, sino que en realidad están permitiendo que los usuarios, los consumidores, las industrias, podamos hacer nuevos usos de esa energía. En tu exposición marcaste la importancia que tiene el almacenamiento subterráneo en Alemania. ¿Sí? Sí. Realmente hemos tenido incluso un webinar hablando del almacenamiento subterráneo, los proyectos incipientes en la Argentina. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo ves el desarrollo en Argentina de algo que en particular para mí es muy importante? Bueno, es distinta la geografía, es distinta la topografía de la demanda en Alemania. Ellos tienen más de la mitad de
los almacenamientos son de caverna de sal, no son de yacimientos depletados, como por ahí estamos más nosotros, y a ellos les hace mucho sentido porque en general los almacenamientos también están bien conectados con la demanda, o están cerca o están bien conectados con la demanda. Con lo cual hace sentido desarrollar este desarrollo masivo que han tenido de almacenamientos. En el caso nuestro, por lo menos los proyectos que yo conozco, que se han mostrado, están un poco lejos de la demanda. En algunos casos sí tienen infraestructura que hace a la conexión con la demanda, por ejemplo en la cuenca austral. Porque hoy tenemos capacidad libre en el gasoducto San Martín. Entonces, hay algunas, digo, hay que analizarlo si sirve para nuestra demanda. Si uno piensa en la demanda regional y piensa en esta solución como una manera de atenuar la estacionalidad de la demanda, está bien. Hay otras maneras de hacerlo, sobre todo en el no convencional, tal vez se puede, dado que tiene un ritmo de perforación, como esta lógica de fábrica, tal vez se pueda acomodar la fábrica para acompañar a la demanda, para que los helados los vendamos en el verano y los produzcamos en el verano, pero tal vez en otros lugares sí sea necesario desarrollar. Lo más interesante sería encontrar un esquema de almacenamiento en acuífero o en alguna cuenca sedimentaria cercana a la demanda. Cerca de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca, cerca de Rosario. Eso sería, como ingeniero lo estoy diciendo sobre todo, ¿no? Lo más interesante de poder producir. Hasta ahora no conozco yo ningún proyecto en ese sentido. No, por lo menos lo que se conoce por el momento tiene que ver con centros alejados, centros de almacenamiento alejados justamente de los centros de consumo. Mencionaste la disponibilidad que hoy tiene de capacidad el gasoducto San Martín. ¿Cómo podemos asociar eso con, en el futuro, vos lo dijiste allá por el 2025, con el proyecto Fénix? Una de las preguntas que veo por ahí tiene que ver con si el proyecto Fénix está apuntando al consumo local, agregando esos 10 millones de metros cúbicos a cubrir el consumo local, o hay un interés de que esto sea destinado a la exportación. No, el proyecto Fénix va a poner esta producción, pero hasta entonces la cuenca austral va a seguir declinando prácticamente, con lo cual esa situación de saturación del gasoducto San Martín no va a volver a estar, por lo menos en esta fase. Ahora, en cuanto al destino de este mercado, va a tener que ver, a ver, la demanda de exportación por excelencia ahí es Metanex. Metanex es una parte importante, no para Fénix, pero sí para el desarrollo de la cuenca en general, o sea, para lo que viene más allá de Fénix. Y obviamente, cuanto más demanda haya para el desarrollo, siempre es mejor, siempre que obviamente que pague los costos de ese desarrollo, y tener capacidad ociosa permite también poder ir a Brasil, por ejemplo, desde la cuenca austral. Pero tiene que ver con un portafolio equilibrado para ese desarrollo. No hay un destino preferente. Ahí, lo que tiene que tener el productor es el nivel de ingreso suficiente que le permita pagar el costo del desarrollo de un área, sobre todo en este tipo de desarrollo que son offshore, que son técnicamente muy desafiantes y que además requieren muchísimo capital hundido, ¿sí? A diferencia por ahí de un no convencional que
tiene una flexibilidad de arranque y parada que este no tiene, digamos, ¿sí? Algo se publicó en los últimos días, pero hay una pregunta específica sobre cómo se financia el proyecto Fénix. Es un poco complejo, pero lo financian las compañías con su flujo de caja. Hay parte que se pudo asegurar con algún financiamiento externo, y el resto es flujo de caja de la compañía. Después la estructura, no puedo hablar por la estructura de cada una de las compañías, pero se está financiando entre Total Energies, Vintage Aldea, cada uno pone el 37,5% de la inversión y el otro 25% lo pone para. Correcto. Bueno, le cuento a la audiencia que estamos planeando, no lo prometo todavía, pero de alguna manera estamos planeando un webinar específico para Proyecto Fénix. Venimos de hacer uno por los proyectos offshore frente a la costa bonaerense. Bueno, nos parece que la importancia de Fénix es enorme para la Argentina, con lo cual estamos convocando tanto a Vintage Aldea a través de Mariano, y a Total Energies y a Pan American, para que podamos hacer a principios del mes que viene un webinar específicamente sobre el tema, donde seguramente abundaremos más en los aspectos técnicos que en los económicos, pero que me parece interesante porque es un desafío, como bien dijiste, Mariano, desde el punto de vista técnico, es un área muy compleja. Estamos en un mar que es bravío, y que genera todo un desafío. Pero no abandonando la zona, ustedes participan en sociedad con estas otras dos compañías en Aries, en Vega Pléyade, en Carina. ¿Cómo hay un declino también en cuanto al aporte que estas plataformas están haciendo al consumo interno? Sí, esa es la naturaleza de la explotación. Son explotaciones convencionales que están declinando. Que justamente parte o uno de los grandes objetivos que tiene Fénix es compensar ese declino. No, obviamente nosotros estamos analizando permanentemente en conjunto con los socios maneras de optimizar la explotación, de mejorar, de aumentar la producción, pero es una explotación convencional. Una vez que empezó a producir, empieza a declinar y sí, declina. No hay mucho más para decir de eso, más que hay que ir haciendo nuevas etapas, que es parte también de la visión de largo plazo de la cuenca, que hay que seguir mirando. Aquí hay una pregunta incisiva que hace referencia, pero vos creo que tenés toda la muñeca para contestarla. ¿Qué condiciones cambiaron para que se relance el proyecto Fénix? Sabemos que es un proyecto que tiene varios años en carpeta, y bueno, finalmente se lanzó, Total ya está construyendo la plataforma. Sí. No es que se relanzó. El proyecto Fénix nunca, o sea, lo que se hizo fue que las tres compañías finalmente se alinearon en tomar la decisión final de inversión. Pero no puedo hablar por las otras dos compañías, pero en el caso particular nuestro, nosotros estábamos listos para tomar esa decisión. El Plan Gas fue un marco importante. El Plan Gas Ronda 1 tuvo un capítulo en particular para esto. Y por supuesto, la mejora de algunas condiciones del proyecto hacen que mejore. Pero bueno,
finalmente las 3 compañías lograron estar en el mismo punto de avanzar en el Final Investment Decision. Mientras tanto se siguió trabajando, o sea, no es que no se hizo nada, sino que se fueron haciendo todos los avances que se podían hacer hasta que se tomaba la decisión final de inversión. Con respecto a eso, alguien agrega, lo leo textual, entiendo que el restablecimiento de los beneficios fiscales, ley 19.640, fue importante, ¿es así? Sí, sí, obviamente, fue importante, sí, sí. Mejora las condiciones de financiamiento, mejora las condiciones de estabilidad del proyecto, seguro, sí, sí. Sí. Porque, bueno, también quien pregunta recuerda que esos beneficios se habían suspendido allá por el 2012 y eso evidentemente demoró la concreción, ¿no? del proyecto. Sí, en el 2012 yo estaba, no puedo hablar por eso, lo que sí puedo hablar por la experiencia de este momento, o desde el Plan Gas hasta este momento, sí, claramente fue una mejora importante. No puedo decir cuánto fue para cada una de las compañías, para nosotros por supuesto que fue importante para avanzar en la decisión. Bien, te llevo del mar nuevamente a la tierra y al tan trillado tema y que todo el mundo está mirando, el gasoducto Néstor Kirchner. Y tenemos una pregunta donde nos dice, bueno, ya en su máxima expresión, a partir de estos cambios últimos que hubo, con 40 millones de metros cúbicos de capacidad, no alcanzaría aún para sustituir a Bolivia, más los líquidos y gas consumidos por las centrales del litoral, más el GNL. La pregunta termina cruelmente en ¿qué hacemos? Voy a responder como ingeniero prácticamente. No sé si es un objetivo en sí mismo reemplazar todo, ¿sí? Porque, por otro lado, prácticamente nos estamos haciendo monodependientes de Neuquén. Por eso es importante siempre, y si estamos viendo la experiencia de Europa, depender de una fuente única no siempre es sabio, digamos. Entonces, no sé si en sí mismo es un objetivo depender o reemplazarnos todos. El país, Neuquén siempre, o por lo menos hace varias décadas, es la principal cuenca productora de gas natural, pero siempre las centrales históricamente mantuvieron sus tanques de fuel oil antes y después sus tanques de gasoil. Después vino el GNL, que aporta flexibilidad, aporta inmediatez prácticamente también. Con lo cual, no, digo, es un óptimo, hay que buscar el óptimo entre inversión en infraestructura y costos de abastecimiento, pero en sí, y digo, es importante también pensar en el desarrollo de las otras cuencas. La cuenca austral todavía hay cosas para hacer. En la cuenca norte no tengo mucho conocimiento personal, pero habría que ver si hay algo para hacer en la cuenca norte también. Pero digo, no sé si hace falta pensar en un objetivo, si el objetivo en sí mismo es reemplazar todo, o convivir con algo de importación para poder abastecer emergencias, para poder tener algo de flexibilidad en la operación, sea con líquido, sea con GNL, compensar esas importaciones desde un punto de vista de balanza comercial con exportaciones lo más que se pueda. Exportaciones pueden ser tanto de crudo como exportaciones de gas natural a la región y al resto del mundo si logramos hacer la planta de GNL. Bien, se habla siempre de GNL, se habla de proyectos de GNL,
algunos de los que están pensando en esos proyectos, incluso ya con alguna asociación, por lo menos a nivel de idea, carpeta de proyectos, se han presentado en distintos foros internacionales, TGS y Accelerate, por ejemplo, como uno de los ejemplos de esto que estoy diciendo. ¿Cómo lo ves? Una planta, el GNL parece ser un tema de largo plazo, pero es un tema de largo plazo que necesita ser, para ser realidad, necesita empezar ahora, porque si no ese largo plazo nunca va a llegar, digamos. Conozco el proyecto de TGS y de Accelerate. La planta es un proyecto interesante. Leí alguna noticia de que ellos están pensando avanzar en algún tipo de estudio pronto. Ese es el tipo, por el tamaño de la planta y por la modularidad de la planta, es el tipo de proyectos que pueden aparecer más en el mediano, no tanto en el largo. Pero hay que darlos esos pasos, porque como hizo, lo manifestó implícitamente quien hizo la pregunta anterior de los 40 millones de metros. Esos 40 millones de metros hoy lo tenemos como demanda en el invierno, pero en el verano no los vamos a tener. Entonces, tenemos que pensar qué vamos a hacer en el verano. Podemos cerrar los pozos, la mitad de la biblioteca dice perforamos para el invierno, cerramos los pozos en verano y no pasa nada. Hay quien lo dice. Ahí también aparece la solución del almacenamiento. Lo mejor sería tener demanda. Y ahí el GNL, cuanto más rápido lo podemos hacer, mejor. Una planta importante, el GNL, de 10 MTPA, va a llevar 6, 8 años como mínimo para tenerla como realidad. No es la oportunidad que hoy estamos viendo de demanda de Europa. Tal vez una planta de 1 MTPA, 4 MTPA, puede desarrollarse antes, puede construirse en 2, 3, 4 años y puede aprovechar algo de esa oportunidad, pero hay que empezarlo. Y la discusión es ahora, ¿no? Por más de que haya sido, que vaya a ser dentro de 10 años la puesta en línea, no puede ser, no podemos esperar 10 años para discutir el marco legal, no podemos esperar 10 años para discutir la continuidad de operación de eso, la infraestructura necesaria que hay que construir, porque no vamos a, si no, nunca se nos convierte en realidad. Por lo que conoces de la opinión internacional en este punto, ¿hay alguien mirando a la Argentina como un mercado proveedor de GNL, aunque sea a largo plazo? ¿Llegamos tarde? ¿Cómo lo ves? Bueno, es una pregunta difícil esa. Sí. La voy a cambiar. Sí, sí se la ve a la Argentina como un potencial en muchas cosas. Pero quiero poner esta magnitud. La planta grande que se está hablando para la Argentina son 10 MTPA. Yo creo que, si no me equivoco, Australia está cerca de los 80 MTPA. O sea, para hacer 8 plantas de esas, para ser relevante a nivel Australia, tenemos que caminar mucho. Con lo cual, sí se la está viendo, sí es posible que se la piense como un proveedor, no que pueda hacer arbitrajes de GNL, sino más un proveedor de seguridad de suministro, de uno a uno. Sin ir más lejos, podríamos ir a Brasil con GNL. No hace falta irse a Europa, no hace falta. Brasil está con una estrategia muy enfocada en consumir GNL, podría ser un destino para nuestras exportaciones. Pero hoy, digo, se la mira a la Argentina en esto. Hoy Argentina es un demandante de GNL.
Si produce gas interno y deja de demandar SGNL, ya está ayudando al mundo, ¿sí? Probablemente no es el mejor negocio desde el punto de vista comercial, porque no lo vamos a vender nosotros SGNL, pero sí está ayudando a la seguridad de suministro del resto del mundo. Ese es como el primer paso, el más inmediato que se puede dar. El segundo es tener una planta de mediano porte que pueda vender por ahí en forma estructural o oportunista en el invierno, en la contraestacionalidad. En el invierno me refiero del norte, en el verano nuestro. Y después, por supuesto, tenemos que pensar en las plantas de grande porte, pero tenemos que caminar mucho para llegar ahí. Está claro. Mencionaste que una de las posibilidades es el mercado regional, ¿sí? Sí. Mencionaste Brasil específicamente, pero cuando hablamos del mercado regional, vos en algún momento mencionaste Argentina, proveedor que tiene que convertirse en un proveedor confiable. Siempre se dijo cuando dejamos de exportar a Chile que, bueno, generamos una desconfianza natural, obvia, por parte del país trasandino sobre las posibilidades de Argentina de abastecerlo. ¿Crees que hemos revertido ese camino a partir de este último año, año y medio, donde hemos estado cumpliendo? Hablaste de 3 días de suspensión exclusivamente. Sí, yo creo que sí, que estamos en el camino, también hay que pensar que cada uno de los países tienen distintas estrategias en cuanto al largo plazo de los combustibles fósiles. Entonces hay que ver si en el largo plazo esa demanda sigue existiendo, si los países quieren, sobre todo Chile, quiere ser mucho más agresivo en su inversión en energías renovables. Por supuesto, lo que aporta siempre el gas natural es la seguridad de suministro, la existencia, la falta de intermitencia, digamos, ¿no? Yo creo que estamos en el camino. Hay varios hitos. Hay un hito anterior que este invierno se vendió en forma interrumpible, con lo cual no hubo un incumplimiento. Esos 3 o 4 días no fueron un incumplimiento, porque en realidad no había ningún compromiso de entregar esos volúmenes. Es más una manifestación de que hemos logrado producir ese volumen adicional para el mercado chileno. Pero para mí hubo algunos hitos anteriores que fue cumplir los contratos firmes en un verano que para la Argentina fue muy desafiante por la sequía. Básicamente la sequía histórica que hemos tenido requirió toda la generación térmica posible en el mercado argentino, y aún así la Argentina cumplió con sus compromisos con Chile de exportación de gas. Para mí ese es el primer hito que logra poner de manifiesto de que Argentina tiene voluntad de cumplir con sus compromisos. Probablemente este invierno fue una señal importante. Tal vez el año que viene podemos hacer algo firme de invierno, pero son pasos que tenemos que ir dando y que tenemos que ir logrando mejorar ese vínculo, mejorar esa confianza, y por supuesto mejorar la optimización de los sistemas, la integración de los sistemas. Porque tenemos no solo gasoductos que nos conectan, sino redes eléctricas. Por ejemplo, con Brasil tenemos una mejor conexión eléctrica que a nivel gas. Con Chile tenemos una mejor conexión de gas que eléctrica, tal vez. Bueno, lo que hay que ponerle ingenio, voluntad y esfuerzo es a que esos sistemas se optimicen y se mejoren y se armonicen las reglas también de juego en cada uno de los mercados. Bien, Mariano, 2 preguntas más y te libero.
agradeciéndote de nuevo la excelente predisposición. Hablaste de hidrógeno verde, hidrógeno azul, en las ideas que desarrolla Europa ante la crisis y no crisis, porque bueno, esto es un fenómeno que va más allá de que estemos pasando por una crisis en este momento. ¿Cómo ves el hidrógeno en la matriz energética argentina? Sobre todo pensando, no te estoy hablando del año que viene, te estoy hablando de los escenarios para el 2030. Bueno, el hidrógeno en general lo veo como, dada la tradición del gas natural, del uso del gas natural en la Argentina, tecnológicamente está mucho más maduro el uso del gas natural que el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno todavía presenta el desafío del transporte, el desafío del uso. Entonces, pensar en la demanda de hidrógeno hoy, más allá de que no tenemos un marco regulatorio, si no me equivoco, la ley del hidrógeno cae este año, me parece que no hay plan de sacar algo nuevo este año por lo menos. Más allá de eso, también hace falta avanzar un poco en la parte tecnológica. El hidrógeno azul tal vez sea un primer paso lógico, racional, porque es más fácil tal vez generar hidrógeno y captura de carbono en forma competitiva y en forma que los demandantes puedan absorberlo tecnológicamente, que el verde para el mercado local, ¿no? Después, cuando uno piensa en el mercado internacional, de nuevo, el mercado, el azul parece un poco más competitivo, un poco más maduro en cuanto a nivel tecnológico, pero lo que tenemos para nivel internacional es lo que hoy le pasa a todo el mercado del hidrógeno, que es el transporte. Si lo transportamos en forma de amoníaco, en forma de tolueno, o si logramos hacer hidrógeno licuado y transportarlo en forma eficiente también el hidrógeno licuado. Eso lo va a ir resolviendo la tecnología, lo va a ir resolviendo los propios mercados. Hoy parece más en forma local la producción de hidrógeno que internacional. Bien, y ahora sí la última. Una opinión sobre plan gas, ronda 4 y ronda 5. ¿Una opinión? Bueno, la opinión es que que está en discusión, eso es un hecho, no es una opinión. Lo anunció el presidente hace algunas semanas en forma pública. Se están discutiendo los detalles, es muy importante. Como dije, el plan gas le dio un marco, el plan gas ronda 1, ronda 2, ronda 3, le dio un marco importante al desarrollo, trae de nuevo una lógica de que los productores compitamos por acceso a la demanda, trae una lógica de poder prever nuestro plan de desarrollo en función del mercado que tenemos, la porción de la demanda que tenemos, con lo cual es súper importante. Y por supuesto, para poder hacer esto en forma razonable, para los volúmenes adicionales, para la nueva infraestructura o para la infraestructura existente, es importante también discutir cómo se extiende la base, lo que podemos llamar la base del plan gas, que son los 70 millones de metros de la ronda 1, ronda 3. Y bueno, debería ser inminente tener algo concreto sobre eso para poder llegar al invierno que viene, ¿no? Como se espera que esté el gasoducto y como se espera que esté la producción lista para poder tener esa producción. Un aspecto clave ahí es el tema de las exportaciones, la asignación de los permisos de exportación, que la clave ahí es que eso es un incentivo importante a participar en forma competitiva,
Entonces, lo importante de la asignación de las exportaciones es que sea lo más justa, equilibrada y que incentive la competencia o la participación posible. Bien, Mariano, muchas gracias. Para mí es un placer haberte tenido aquí. Te agradezco en nombre mío, te agradezco en nombre de MEXA. Obviamente agradezco a todos los que han participado y seguido el webinar en vivo. Les recuerdo que esto está siendo grabado y va a estar subido a nuestro canal de YouTube a media tarde, diría yo. Igualmente les va a llegar el link a todos los inscritos para acceder en forma directa al video. Nuevamente muchas gracias a todos, a Mariano y a los asistentes al webinar, y nos vemos, bueno, muy pronto van a recibir una invitación para a ver a otro de los socios de Winters Aldea, a Total Energies. Lo vamos a tener el viernes 21, así que bueno, les va a llegar la invitación, y mantengo la promesa de hacer un webinar del proyecto Fénix, si las 3 compañías acompañan, y también van a ser obviamente invitados. Gracias a todos, Gracias cuídense. a todos. Gracias, Daniel. Hasta la próxima. Gracias.